Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Norberto, soy el coordinador de sección de espiritualidad de Kogan y permítanme que les comente un poco sobre la sección de espiritualidad de Kogan. Somos una sección interreligiosa, ecuménica, diversa e inclusiva, con eventos dirigidos a personas que quieran desarrollarse personal y espiritualmente, con el objetivo de introducir cambios evolutivos en diferentes áreas de su vida, en un espacio de confianza para compartir. Los que nos conocen ya saben que nuestras actividades son en nuestra sede en la ciudad de Madrid, España, y que bueno, que con la cuestión del COVID ahora hemos pasado a hacer este tipo de actividades a nivel online, pero nuestras actividades presenciales, ya saben que trabajamos con el concepto de persona holística, con el concepto de persona integral. Trabajamos aspectos que tienen que ver con la corporalidad, con mente, emoción y también, obviamente, con la espiritualidad. Quería comentarles que recordemos que estamos en el año temático de mujeres lesbianas, transexuales y bisexuales, sororidad y feminismo. El año no ha terminado, así que encontrarán en nuestro canal de YouTube vídeos de actividades que se están desarrollando justamente para celebrar este año. Les queríamos pedir que por favor se suscriban al canal de YouTube porque necesitamos 1000 suscriptores para que cuando volvamos a la calle podamos hacer estos directos desde los móviles. Y ya los que nos conocen saben que Kogan hacemos muchas actividades en la calle, concentraciones, manifestaciones, actos. Entonces sería muy bueno que, llegado el momento en que se abra esta situación, pues podamos hacerlo tranquilamente, ¿no? Así que necesitamos 1000 suscriptores. Bien, pedirles que seamos generosas y si les gusta este vídeo, pues coloquemos un me gusta. Y otra noticia más antes de pasar a la entrevista que tenemos hoy. El 11 de octubre del 2020 hemos celebrado el Día Internacional de la Salida del Armario. Y este año, la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales del territorio español lo ha designado justamente para creyentes y espirituales LGTB+. Así que es por eso que hemos estado tan presentes durante este año con diferentes eventos, las diferentes asociaciones, obviamente del territorio español, que tienen un grupo de espiritualidad en su seno, pues hemos estado presentes, ¿sí? ¿Para qué? Porque hemos necesitado decir, bueno, aquí estamos, obviamente. Así que, bueno, tienen muchas entrevistas en nuestro canal, que en la lista de distribución de espiritualidad, en el canal de Kogan TV, donde van a poder ver estos testimonios vivientes. Si quieren conocer nuestro manifiesto, os invitamos a que vean nuestra página web www.kogan.es y buscan allí nuestra página que es espiritualidad y podrán encontrar el manifiesto que hemos realizado para este domingo, justamente hemos realizado para esta fecha tan especial. Planteamos la visibilidad, planteamos la lealtad con nuestras creencias religiosas y espirituales, esta encarnación de los valores y de la práctica que hemos decidido de forma voluntaria acceder o desarrollar desde nuestra espiritualidad justamente. Así que sin más preámbulo, porque eso ya lo pueden ver en nuestro Facebook, que se llama Sección Espiritualidad Kogan, vamos a ir directamente a la entrevista de hoy, que tenemos con nosotros a Manuel Contreras, que nos va a hablar sobre mormones, LGTB, orientación sexual y vivencias cristianas. Así que bueno, vamos a darle la entrada y agradecerle por su presencia en este espacio. Muchas gracias, Manuel. Muchísimas gracias a ti por la invitación, Alberto. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Manuel, cuéntanos sobre ti. Pues nada, no hay mucho que contar. Soy, como bien has dicho, Manuel Contreras, tengo 48 años, soy un hombre gay y pues vengo de una tradición mormona, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y pues me dedico, bueno, soy director en un sitio que es en un centro que se llama MC Psicología y trabajamos, pues bueno, tenemos un equipo de psicólogos que trabajan con, pues sobre todo con personas de todo tipo, trabajamos con terapia psicológica y también con programas para escuelas, etcétera. Pero bueno, pues yo soy un poco como, no sé, el representante de la organización Afirmación en España, dando apoyo a Afirmación Europa y a su vez Afirmación Internacional, que está en Estados Unidos.
Entonces, pues bueno, por aquí andamos. Soy de Madrid originalmente, aunque he estado muchos años fuera de España, viviendo en Alemania muchos años y después en México. Y hace, pues, justamente ahora se cumplen 2 años que estoy por Madrid otra vez. Pues bienvenido otra vez a tu tierra, entonces. Muchas gracias. Un viajero tenemos hoy con nosotros y acabas de nombrar algo importantísimo. Cuéntanos qué es Afirmación. Bueno, pues mira, Afirmación es una organización sin ánimo de lucro cuya misión primordial es trabajar para que la persona LGBT más mormona logre comprenderse a sí misma, se acepte y pueda integrar todo esto de su identidad como una persona de valor dentro de la iglesia o también en la sociedad. Eso es básicamente lo que es Afirmación. Y dinos, Manuel, bueno, tú has desarrollado tu vida dentro de esta creencia, dentro de esta religión que es los mormones, y como dijimos, generalmente es conocido como los mormones, pero es la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, su nombre, digamos, real. Tú te has desarrollado dentro de esta religión, y cuéntanos, ¿te parece que es compatible la realización personal a través de la orientación sexual y la espiritualidad? Claro, o sea, por supuesto que es compatible, o sea, es decir, yo creo que es compatible y es necesaria. O sea, lo que normalmente sucede con la Iglesia mormona y creo que con casi cualquier religión es que no se abre esa compatibilidad, no se abre esa posibilidad. Pero como personas, como individuos, pues eso forma parte de nuestra identidad. Cuando una persona es espiritual, cuando una persona tiene una creencia religiosa, lo que hace es tratar de conectar con los valores, con algo que, pues conectar con algo que es superior a la humanidad y eso que le da sentido a su vida. Y bueno, pues la orientación sexual, lógicamente, pues es lo que nos conecta o sea, a nosotros mismos con aquello que nos atrae, con aquello bueno, con las personas que nos atraen de acuerdo a lo que nosotros sentimos. Entonces, a mí me parece que es fundamental esa bueno, compatibilidad, porque si no, no estaríamos completos. Esto yo creo que es así. Y cuéntanos también, la Iglesia mormona hoy, ¿cuál es su posicionamiento con respecto a la homosexualidad, respecto a el colectivo LGTB? Conozco, sí, o sea, por ahí de hace varias décadas cuál era su posicionamiento y creo que ha habido una evolución, que falta, como en la mayoría de las religiones, ¿no? Pero ¿cuál es su posicionamiento? Bueno, va cambiando un poco, va evolucionando y se espera normalmente que sea un poco más hacia pues, lo que vivimos hoy en día, pero la verdad es que en los últimos tiempos ha habido una especie de involución. Al principio, bueno, pues obviamente la comunidad LGBT más no tenía cabida dentro de la iglesia, pero luego fue evolucionando y pues se iban aceptando, se iban admitiendo un poco como, bueno, pues personas que están ahí con algunas limitaciones, como por ejemplo, pues no podían casarse, no podían formar una familia, no podían tener ciertos pues, derechos que tenían las otras personas. Y ahora, últimamente, o en los últimos años, pues ha habido una involución en el sentido de que nos han restringido un poco ese tipo de derechos también. Por ejemplo, no podemos tener cargos en la iglesia, no podemos participar activamente en la iglesia, aunque cumplamos con todos los objetivos. Incluso los hijos de personas LGBT, por ejemplo, que no fueran LGBT y que quisieran ser mormones, pues no tendrían ese derecho a participar activamente. O sea, ha habido pues esa involución. Por lo tanto, pues no está como muy abierta la iglesia con respecto al tema de la comunidad LGBT más. Pero algo que sí podemos decir, Manuel, es que el tema está presente. Ahora sí se habla de esto, cosa que por ahí no sucedía hace un par de décadas atrás, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora hay un debate que está muy abierto, está muy vivo y eso, desde luego, yo lo considero y nosotros desde Afirmación lo consideramos como una gran posibilidad de poder tratar de entendernos. Y de hecho, por ejemplo, Afirmación lo que quiere hacer constantemente es
abrir ese diálogo con la Iglesia para poder, sobre todo para poder dar un lugar a la comunidad LGBT más en esta, pues en la Iglesia, en la religión, por supuesto, sí. O sea, bueno, demos gracias justamente de que este debate sea abierto, más allá de, bueno, últimamente en casi todo, a nivel mundial está habiendo involuciones por nacionalismos y demás que están saliendo, ¿no? Entonces, esos son momentos simplemente históricos. Yo quiero, digamos, a nivel personal, quiero remarcar esto, ¿no? O sea, ya se está hablando del tema y ya la comunidad LGTB ha formado esta organización, ¿no? Afirmación, que cuando hiciste la presentación ya hablaste de diferentes países, entonces están presentes, están congregados, están reunidos. Sí, así es. Afirmación nació en Estados Unidos, lógicamente porque la Iglesia mormona tiene sus raíces en Estados Unidos, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con el mundo mormón, pues tiene un inicio básicamente allí, en Estados Unidos. Es una organización que lleva bastantes años, yo diría como unos 30 años funcionando allí, es mucho tiempo, pero a nivel, por ejemplo, en España, pues sí ha habido conatos de esta organización, pues en los años 90 quizás, me parece que fue como uno de los bueno, como los primeros pinitos que se hacían en España con afirmación, pero sí tiene presencia sobre todo en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Europa, en Inglaterra, en Alemania, en Rumanía, en Polonia, en diferentes países y por supuesto aquí sí, está bastante extendido por todo el mundo. Qué fantástico, qué buena noticia, ¿no? Que la comunidad LGTB creyente se junte y comience a organizar estas asociaciones, ¿no? Aquí en España tenemos varias asociaciones en diferentes comunidades de orientación cristiana católica o de orientación cristiana evangélica. Entonces, bueno, qué bueno que esta visibilidad, ¿no? Porque realmente existimos y creemos. Entonces, creemos y creamos. Así que, bueno, muy buena noticia. ¿Cómo ayuda Afirmación al colectivo LGTB? Y algo que me ha llamado mucho la atención es que no está orientado solamente al colectivo, sino a familiares. Así es. Mira, hace diferentes cosas. Por ejemplo, conecta, inspira y empodera a la comunidad LGBT más mormona y a todos sus allegados en todo el mundo. Cuando digo allegados me refiero a los familiares, a las personas que los apoyan, a sus amigos, yo qué sé. Entonces, pues bueno, trabaja en ese sentido, independientemente de la orientación sexual, de la identidad de género, de la fe, de estar o no involucrados en la iglesia mormona. Por otro lado, pues también apoya a la comunidad LGBT más y a sus familias, amigos y líderes de la iglesia mormona a vivir de una manera saludable y productiva en armonía con su tradición de fe. O sea, es un poco pues eso, ¿no? Como ni siquiera, fíjate que ni siquiera se limita a los mormones que están participando activamente en la iglesia, sino que pues trabaja con todas aquellas personas que tengan esa tradición, esa historia en su vida, pero que a lo mejor ya no, o personas que ni siquiera son mormonas, pero que tienen algún familiar o algún amigo en la iglesia. Entonces, pues tiene esta posibilidad, ¿no? Apoya a todas estas personas. Otra de las cosas que hace es que ofrece un espacio que está basado en el amor y en la inclusión para toda la comunidad LGBT+, incluidos pues aquellos que se definen como personas atraídas por personas del mismo sexo, que como bien sabrás, muchas veces hay personas que ni siquiera se aceptan a sí mismos como LGBT, sino como personas heterosexuales o heteronormativas que se sienten atraídas por personas del mismo sexo. Entonces, ni siquiera ahí hacemos como una especie de distinción, ¿no? o de discriminación. Pues para sus seres queridos, independientemente de su orientación sexual o creencia religiosa. También da aliento espiritual y empoderamiento a los mormones LGBT+, para que contribuyan positivamente en la vida, tanto dentro como fuera de la iglesia mormona. Esto es una cosa que además a mí me gusta mucho porque
tiene como base lo que nos enseñaban en la Iglesia mormona, ¿no? Siempre nos enseñaban que teníamos que tratar de contribuir positivamente en la vida, tanto dentro de la Iglesia como fuera de la Iglesia, en las comunidades, fuera, no sé si tú, bueno, obviamente lo has visto, pero los mormones tienen este programa de misioneros que van por todo el mundo y que, aparte de dar a conocer la Iglesia, pues lo que hacen es pues dar servicio a la comunidad, ayudar allá donde están para que la calidad de vida sea mejor. Bueno, pues Afirmación también hace esto, un poco como que ayuda a contribuir positivamente en la vida a las personas LGBT y a las personas que forman parte de esto. Y otra cosa que hace, una de las cosas también que hace es que organiza encuentros locales e internacionales, ¿no? Es lo que me comentabas antes. Pues a través de diferentes, no sé, conferencias, reuniones o lo que sea, y ofrece pues todo tipo de recursos en la medida de lo posible, porque es una organización sin ánimo de lucro que se sostiene con donaciones y que, bueno, pues para atender a toda la comunidad, la verdad es que siempre los recursos son limitados, pero pues trabaja para alcanzar un diálogo pues con la Iglesia mormona, sobre todo, para poder conectar, para poder sensibilizar esto que me hablabas, el debate que hay ahora mismo abierto en la Iglesia y en el mundo en general. Pues trabaja justamente para poder sensibilizar a la Iglesia y a los líderes, a los miembros de la Iglesia, a que, bueno, pues, que esta es una realidad, que pasa, que estamos ahí y que formamos parte de todo ese conjunto, ¿no? Qué interesante, y me ha gustado que remarcaras que más allá de que la Iglesia, ¿no? O sea, de repente, bueno, da a conocer la forma de creer en Jesús de Nazaret, la forma mormona de creer en Jesús de Nazaret, también va hacia la comunidad y trabaja para que esa comunidad se levante, ¿no? Trabaja dentro del mundo, ¿no? Es verdad que yo conozco a estos misioneros y creo que todos más o menos hemos visto, ¿no? A estos chicos vestidos de blanco, con la corbatita y con su, ¿cómo se llama? Una plaqueta que dice su nombre. Entonces, sí. Por ese lado, bueno, lo hemos conocido. Aquí en Madrid tenemos el templo, digamos, mormón, ahí creo que es Metro Pontones. Y lo que quería comentarte es que el colectivo también lo conoce. El colectivo LGTB también conoce a los mormones a través de una película que se llama Latter Days, que justamente en su traducción es Últimos Días, ¿no? Entonces, ¿qué opinas sobre esta película? ¿Ha podido, primero y principal, me imagino que ha sido una película que al ser religiosa, ¿no? Ha podido también ayudar a plantear este tema, ¿no? Pero, ¿qué opinas de esta película? Hace referencia del mundo mormón, pero ¿habla de realidades dentro de la iglesia mormona? Bueno, fíjate, qué interesante que me menciones esta película. Yo la vi hace muchos años y me llamó mucho la atención porque yo también fui misionero, mormón y todo esto, estaba muy metido ahí y claro, me sentí muy identificado porque yo me debatía mucho con todo esto de mi orientación sexual y de mi posición dentro de la iglesia y todo lo que se esperaba de mí allí. Esta película lo que plantea es una situación de misioneros mormones que viven bajo una serie de normas que son muy, como ya sabes muy bien, muy estrictas, que van muy dedicadas a que la persona se olvide de sí misma y que trabaje para los demás. Y muestra una historia de amor que surge entre pues, un misionero y uno de los vecinos que están en la comunidad donde viven. Cómo esto, pues obviamente afecta tanto al misionero como pues, a su familia, como a la comunidad entera, ¿no? Y es como todo un viaje de diferentes emociones y de diferentes preguntas que uno se hace a sí mismo sobre su valor, sobre lo que representa, sobre su identidad y sobre muchas cosas, ¿no? No es una realidad que a lo mejor esté planteada como que ese tipo de cosas suceden a menudo o algo así. No lo sé, o sea, no te diría yo, no me atrevería a decirte que eso sea así, pero sí plantea una realidad interna muy importante y es justamente esto que nosotros nos preguntamos constantemente y que decimos,
oye, vamos a ver, yo estoy creciendo en una iglesia que me da estos principios, que me da estos valores, que me da estos dogmas que, pues, por un lado yo tengo que adoptar y tengo que integrar y que hacen de mí o van a hacer de mí, pues, merecedor de, pues, el premio final que será, pues, la salvación y, bueno, pues, la gloria de Dios, etcétera, ¿no? Todo esto a lo que aspiramos como seres humanos y como miembros de una religión. Pero por otro lado está esa otra parte de nosotros que es que la vivimos, pues lógicamente como muy desde dentro porque forma parte de nosotros y que pues nos debatimos entre qué hacemos con eso, lo rechazamos, lo anulamos, trabajamos en contra de eso porque pues todos hemos intentado en algún momento de nuestra vida eliminar eso, pero vemos que, a ver, que bueno, no es posible, pero o sea, estamos ahí intentándolo y hacemos mucho y al final acabamos haciéndonos muchísimo daño. En la película o sea, se representa esto muy bien. Cuando pues todo sale a la luz y este pobre chico, este pobre misionero que está viviendo toda esa situación, pues todas las preguntas que se hace, todo lo que sucede ahí, todo eso nos lo preguntamos, ¿no? O sea, tenemos esa situación y al final acaba dividiéndonos, acaba dándonos esa situación en la que no sabemos hacia dónde hay que ir, ¿no? Y en la que tenemos que rechazarnos, por lo menos en una parte importante de nosotros, nos vemos como monstruos, por ejemplo, esto es algo muy común, no nos aceptamos. Luego también, bueno, esto es el concepto que se llama homofobia interiorizada también, que esto es algo que está pues en casi todas las personas, ¿no? Que casi todos, bueno, mucha gente evoluciona, pero ahí está muy interiorizado. Entonces, pues al final acabamos queriendo destruir lo que somos y tenemos un conflicto tremendo con eso. Y por eso, bueno, esta película representa justamente todas estas cosas. Son preguntas abiertas en ese sentido. Por eso creo que es tan importante la aparición dentro de la Iglesia mormona de afirmación como grupo para contener justamente estas personas que viven la LGTB-fobia interiorizada. Tú estás trabajando aquí en España con, obviamente, mormones y familiares de LGTB+. ¿Y cómo es ese trabajo? Bueno, obviamente la idea es tratar de dar, por ejemplo, un cobijo emocional a estas personas, sobre todo un espacio donde puedan hablar de cómo se sienten, porque que no están solos. No sé si tú, bueno, seguramente lo conoces y es algo que apareció, pues, ¿cuándo fue? En el año 2010 apareció un proyecto que se llamaba It Gets Better, que, bueno, sería como algo así como esto mejora, ¿no? Y tiene que ver un poco como con esa filosofía, con esa idea. Es decir, pues no estás solo en esto. O sea, esto es una cosa muy difícil y nosotros lo que es el trabajo que yo hago aquí, que hacemos afirmación desde aquí, desde España, es justamente abrir ese portal para que todas las personas, pues LGBT más, que además sean mormonas, que puedan acudir a nosotros y que puedan hablar con nosotros y que puedan expresar qué sienten, cómo se sienten, que no están solos, que todo esto va a estar bien, ¿no? Que muchas veces pues vienen completamente perdidos, ¿no? Porque lo que dicen es que estoy perdiendo mi identidad porque necesito recuperar quién soy yo. Básicamente el trabajo que yo hago en este sentido y que hacemos bueno, todo el equipo de personas que están trabajando en esta organización es justamente eso, dar cobijo a todas estas personas que quieren venir y buscar un poco ese consuelo o, bueno, pues un poco de entendimiento, un poco de decir, bueno, pues hay alguien que se siente igual que yo, hay alguien que piensa igual que yo, hay alguien que ha vivido experiencias parecidas a las mías, porque imagínate, España es un país que tiene muy pocos mormones al final, es un país que pues la religión principal es la religión católica. Bueno, entonces, pues los mormones es algo casi anecdótico, ¿no? Y bueno, pues los mormones ya en sí pertenecemos a una minoría dentro de una sociedad que está muy establecida en el catolicismo y bueno, ya imagínate dentro de esa minoría encontrarte en otra minoría adicional
que tiene que ver con ser gay, que ni siquiera... O sea, España es un país muy abierto en este sentido desde hace algunos años, especialmente desde que se aprobó el matrimonio igualitario, bueno, hubo un debate, una apertura interesantísima que pues muy pocos países han adoptado, pero que tú vives en un país así de abierto, tú vives como mormón, que es una comunidad muy cerrada, que además es una minoría y que además, o sea, ya tiene ese estigma de ser minoría, porque el otro está mirando como diciendo, ¿y tú de dónde vienes? ¿Y qué es esto que haces? Que es tan diferente a lo que hacemos nosotros. Estás en ese foco de atención, pero es que además estás en un lugar donde tú no puedes expresar quién eres a nivel de orientación sexual, en un país donde sí se tolera mucho, o sea, es un país muy abierto en ese sentido, pero tu comunidad religiosa no lo es. Por tanto, es muy complicado esto. Es muy complicado, pero por suerte, vuelvo a decir, hay una asociación que es internacional que puede acoger a estas personas, ¿sí? Por eso permíteme un minuto para poder dar la página web, ¿no? La página web www.affirmation.org/es. Esa es la página general, ¿sí? De Afirmación Sud. Pero tenemos aquí la página de Facebook, ¿no? Que se llama Afirmación España, Mormones, LGTB, Familias y Amigos, que está abierta, bueno, y está esperando a que te pongas en contacto con ellos, ¿no? Si eres mormón, si eres mormona, perteneces al colectivo LGTB y necesitas, digamos, ayuda o contención o simplemente encontrarte con un par en esta minoría de que somos los LGTB. Quería preguntarte, ¿crees que es necesaria la visibilidad de creyentes LGTB? Ah, pues claro, yo creo que es fundamental. Mira, esta pregunta que me haces, o sea, te he respondido muy rápido, pero en realidad hay que pensarla mucho. Fíjate que yo pienso que es fundamental precisamente porque las personas todas necesitamos tener ese sentido de pertenencia. Somos seres sociales, somos seres que necesitamos conectar, que necesitamos pertenecer a un grupo de referencia, porque si no, pues estamos abocados a extinguirnos. No sé, o sea, en términos así como actuales, esto significaría la soledad, el aislamiento, la exclusión. O sea, es decir, son cosas que te llevan a la enfermedad física y mental, y de hecho al no poder estar donde tú tienes que estar. Claro que es fundamental, precisamente porque, o sea, en un contexto, como antes te decía, de creyentes, pues ya esto es una cuestión que no aparece ahí, que no está integrada dentro de las religiones en general. Bueno, yo te voy a hablar de la religión mormona, porque es la que más conozco. Entonces aquí pues no hay un espacio específico para que la comunidad LGBT más pueda sentirse identificada y pueda sentirse incluida. Si me permites, te voy a contar un poco mi experiencia en este sentido de vivir como gay, pero también en los mormones. Fíjate que yo no conocía, o sea, no tenía acceso a Afirmación, a esta organización que ya te dije que bueno, tiene como 30 años en Estados Unidos y bueno, poco, o sea, ha estado expandiéndose internacionalmente, pero yo no tuve ese acceso, no pude encontrar nada que pudiera a mí pues darme algún tipo de referencia, y he vivido todo eso muy solo, todo el tiempo. O sea, durante toda mi vida he estado muy solo en ese sentido y llegaba a pensar que era el único mormón gay que había en la Tierra. Imagínate, o sea, esto es ridículo. Pero para mí, pues fue muy difícil. Una gran soledad, un problema tremendo en ese sentido que yo tuve que tratar de sortear como pude. Y bueno, claro, o sea, es muy difícil esto porque, por ejemplo, para mí, si yo hubiera podido acceder a una asociación como Afirmación, lo primero que me habría encontrado es comprensión. Y esto es fundamental. Tú necesitas ser comprendido para que desaparezca esa presión que tú sientes, ¿no? O sea, es un poco como, pues ya necesitas sentir ese alivio de que todo va a estar bien. Esto por lo pronto, para empezar.
Y en segundo lugar, pues poder encontrarte, como tú antes decías, antes mencionabas, bueno, aquí hay una página de Facebook, una página web que te permite conectar. Claro, si te fijas en la página de Facebook, lo primero que vas a ver va a ser como una cantidad de, creo que no sé si llega a los 700 seguidores de esa página en España, lo cual ya solamente ver eso te tiene que dar una sensación de, oye, es que no estoy solo, es que yo creo que va a haber gente que me pueda entender. La visibilidad en este sentido yo creo que es fundamental, porque no estamos solos y porque es necesario que podamos conectar, que podamos entendernos, que podamos tener, por ejemplo, como esta conversación, esta entrevista que me estás haciendo tú, yo creo que es fundamental precisamente para poder intercambiar, para poder conectar, para poder decir, es que lo que yo vivo tiene que ver con lo que vive el otro y lo que vive el otro y lo que yo vivo al final nos enriquece como personas. Y yo creo que eso es fundamental. ¿No te parece? Por supuesto que sí, estamos desde la sección espiritualidad de Kogan, estamos totalmente orientados hacia la visibilidad de creyentes y espirituales LGTB. Sí, justamente, o sea, tú lo has desarrollado muy, muy bien hablando de estas vivencias, ¿no? De estas vivencias personales. No estamos solos perteneciendo al colectivo LGTB y tampoco estamos solos perteneciendo a creencias y a religiones. O sea, somos muchos, solamente que necesitamos visibilizarnos para poder encontrarnos, ¿no? Y poder compartir todo esto que estás diciendo. Ya que hemos entrado en el plano personal y emotivo, dime, ¿qué sientes tú ante los discursos discriminatorios que hay de algunas religiones? ¿Qué es lo que te hace sentir cada vez que, por ejemplo, ves la noticia de que el obispo de Alcalá dijo tal barrabasada? Ay, esto es otra de las preguntas que son como, o sea, la verdad es que uno se ve tentado a responder rápidamente algo de eso, pues esto hay que condenarlo y todo esto. Mira, claro que sí, pero yo lo que yo quiero decirte es que uno debe preguntarse qué es lo que le aporta cualquier mensaje que recibe. Muchas veces lo que nos pasa es que entendemos la vida o entendemos digamos, como nuestro bienestar a partir de lo que nos dice el otro, a partir del mensaje que recibimos del otro, independientemente de quién sea. Nuestros padres, nuestros maestros, nuestros líderes espirituales, la religión, la sociedad. O sea, esto está en todos los contextos de la vida. Lo que yo he aprendido por experiencia propia, pero también, bueno, lo que he estudiado, porque al final me dedico a esto, es que es súper importante que entendamos cómo, o sea, qué es lo que nos aporta, qué es lo que nos hace, el efecto que nos hace un mensaje que recibimos. Y esto en términos de bienestar. Yo creo que lo más importante en una persona es poder alcanzar ese bienestar. Un bienestar que muchas veces nosotros estamos pensando que tiene que ser la felicidad. Y la felicidad al final es algo que se convierte en inalcanzable o utópico, porque dices, es que uno nunca consigue ese estado de felicidad, pero lucha toda su vida para poder llegar a esa felicidad. Y entonces se confunde y lo que hace es sufrir toda su vida pues tratando de encontrar esa felicidad. Y en realidad el bienestar tiene que ver con todo lo que yo hago, todo lo que representa para mí la vida, tiene que proporcionarme ese bienestar. Yo respondo en ese sentido porque creo que es importante eso. Cuando hay mensajes discriminatorios hacia nuestra comunidad, hacia la comunidad LGBT+, desde los contextos del mundo espiritual, que fíjate lo que te voy a decir, también pertenecemos a ese contexto, también pertenecemos a esa comunidad espiritual. Esto tiene un efecto muy profundo en nosotros porque es importante. O sea, es decir, claro que tenemos que, o sea, para mí es fundamental esto y además quiero compartirte también una experiencia personal que tuve en este sentido hace tiempo. Yo estaba todavía muy involucrado en la iglesia mormona y recuerdo que en esa época se debatía justamente eso, la integración de la comunidad LGBT+,
en la iglesia y estaba yo hablando con unos amigos mormones y me decían, o sea, estábamos hablando y decían, ah, pues mira, qué bien que la comunidad LGBT está, pues por ejemplo, pueden tener cargos en la iglesia, pueden hacer diferentes cosas. Esto fue, pues te voy a decir, hace como 10 años aproximadamente, 10, 12 años. Habían anunciado en la iglesia que se podía, pues que un gay o alguien de la comunidad LGBT podía trabajar para la iglesia, podía tener cargos espirituales, podía vivir íntegramente en la iglesia. Lo único que no podían hacer era, o sea, lo que tenían que hacer era tener una vida célibe. No podían enamorarse, no podían casarse, no podían formar una familia, no podían tener una pareja. Y en ese momento que me estaban diciendo eso, pues es que es lo único que no tienen que hacer y entonces tienen que ser célibes. Yo recuerdo cómo me sentí. Yo dije, ¿cómo es posible que me discriminen de esta manera? Yo tengo hermanos, somos 5 hermanos. Y mis hermanos, pues todos están casados, con hijos, tienen familias y todo esto, ¿no? Y entonces yo decía, ¿qué me hace a mí menos que mis hermanos para que a mí me quiten el derecho que tengo a enamorarme, por ejemplo? Para que a mí me quiten el derecho que tengo a formar una familia, a tener una pareja, a hacer lo que yo quiera con mi vida romántica, no sé, con mi vida, pues, es decir, ¿por qué no voy a poder yo hacer eso? Estos mensajes discriminatorios, en realidad, por eso yo digo que es súper importante que los tomemos como esos mensajes que nos van a aportar a nosotros, para qué nos van a servir. En este caso, por ejemplo, a mí eso me sirvió para darme cuenta de que yo necesitaba ir por otro camino, de que yo necesitaba valorarme yo como persona y entender que yo soy de inmenso valor igual que tú, igual que cualquiera que está ahí fuera, ¿no? Y por supuesto, pues bueno, o sea, yo creo que finalmente pues es una cuestión de qué haces tú con ese mensaje. Al final no es como que te dejes que te llegue como esa necesidad de eliminar aquello que te destruye porque viene un mensaje discriminatorio, ¿no? Porque de hecho también yo he estado ahí, en el sentido de que yo he tratado de rechazar profundamente esa parte de mí que tenía que ver con mi orientación sexual. Yo decía, pues esto lo voy a eliminar, porque lo tengo que eliminar, porque yo tengo que integrarme en el modelo de persona y ser humano que tengo que lograr para poder estar bien en mi iglesia, ¿no? Cuando eso es una locura. Y tú estás hablando de espiritualidad, y si hablamos de espiritualidad, al final yo me quedo con aquello que a mí me conecta con esa espiritualidad, no con el dogma en sí, porque el dogma lo que hace es justamente limitar, lo que hace es mermarte como persona y yo creo que lo fundamental está ahí, en que tú puedas tomar esa espiritualidad para ti, o sea, para poder integrarla como persona y bueno, pues avanzar y evolucionar como persona, ¿no? A través de tus creencias, de tu espiritualidad y esos mensajes discriminatorios, la verdad, te tienen que justamente llevar a ese punto de preguntarte, ¿qué me está aportando a mí esto? Y en términos de mi propio bienestar, de cómo yo tengo que pues dirigir mi vida. Y una pregunta, ¿te producen dolor? Fíjate que, o sea, te mentiría si te dijera que no, por supuesto que sí. Y de hecho, cuando yo vivía esas experiencias, por supuesto que yo decía, ¿cómo es posible, no? Claro que sí. Lo que pasa es que el dolor, aquí esto es un punto muy interesante porque el dolor es algo que uno tiene que pasar, porque siempre suceden cosas como, por ejemplo, que viene alguien y te dice, tú no vales, o que dice, ¿quién eres tú? Es algo que hay que rechazar, es algo que no está aquí permitido, ¿no? Vamos a ponerlo así. Esto te tiene que producir dolor, pero el dolor es necesario para poder evolucionar. Si tú no vives ese dolor, no te das cuenta de lo que realmente tienes. Otra cosa es el sufrimiento. Yo creo que son dos conceptos completamente diferentes, pero que uno está de la mano del otro.
cuando tú te pierdes en ese dolor, cuando no sales de ese dolor, cuando lo que haces es alimentarte de ese dolor y no haces, o sea, no te preguntas qué puedes hacer con eso, en realidad te diriges hacia un camino que es el camino del sufrimiento. Yo creo que el sufrimiento es lo que sí que habría que tratar de evitar a través de procesar ese dolor, ¿no? Yo creo que el dolor es necesario porque pues, no podemos vivir en una vida que esté libre de dolor. O sea, eso sería negar algo que realmente existe, ¿no? Entonces, claro, por supuesto, o sea, yo no te voy a mentir, claro, que he sentido dolor y que claro que esto tiene que doler, pero la pregunta es ¿qué hago yo con ese dolor? Yo creo que eso es clave, yo creo que eso es fundamental. Bueno, por suerte tenemos para los LGTB más mormón, pues por suerte tiene a la organización Afirmación que ayuda a hacer este proceso. No vamos a recordar nuevamente la página web que es afirmación.org/es y la página de Facebook que es específicamente de España, Afirmación España, Mormones, LGTB más, familias y amigos. Quería hacerte una última pregunta, que es cuando tú te has encontrado con esta homofobia interiorizada y con este dolor, ¿no? De lo que acabas de comentar, ¿tu fe en Jesucristo te ayudó a empoderarte? Mira, esto que me dices me lleva, fíjate que los mormones estudiamos la Biblia profundamente, casi nos la aprendemos de memoria. Y una de las escrituras o sea, la fe en Cristo, o sea, por ejemplo, Jesús, en el Evangelio de Mateo hay un capítulo, el 22, de los versículos 36 al 40, es que ya casi te lo tienes memorizado. Lo tengo aquí anotado porque me gusta, o sea, porque quiero contártelo así. Dice así, o sea, los fariseos lo están preguntando, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Entonces Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Verás, mi fe en Jesús, mi fe en la Iglesia, en mi espiritualidad, me llevó a plantearme una pregunta fundamental y es justamente en este sentido. ¿Yo me estoy amando lo suficiente como para poder hacer esto que me está diciendo Jesús que haga? O sea, yo como una persona religiosa que fui, pues lógicamente mi vida se tenía que centrar en el servicio al otro, mi vida se tenía que centrar en cuidar del otro. Pero a mí lo que me está diciendo Jesús es que tienes que amarte tú, o sea, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Y yo decía, ¿cómo es posible que yo pueda amar a mi prójimo si no me amo a mí mismo? Si lo que estoy haciendo es rechazarme absolutamente. Esto a mí me dio la fuerza y la motivación para indagar más sobre mí mismo, para entender más quién era yo y sobre todo para aprender a aceptarme y a integrar lo que yo era para poder ser pues, más espiritual o para poder estar más cerca de Jesús, para poder estar más en sintonía con lo que yo había aprendido, con mis principios, con la espiritualidad, con esa conexión con la Iglesia y con los valores. Claro que sí. Por supuesto que sí. Y eso yo creo que para mí fue algo clave en mi vida y que me permitió justamente entender que yo soy de inmenso valor y que yo me tengo que querer a mí y que tengo que entender quién soy yo y a partir de eso poder ayudar a los demás. Esto, imagínate, en la vida cotidiana, tú te subes a un avión y lo primero que hacen es enseñarte ese vídeo donde te dicen si hay una despresurización de la cabina, van a bajar las mascarillas de oxígeno y normalmente te muestran a un niño que está sentado al lado de un adulto y lo que te muestran es que primero el adulto se coloca la mascarilla de oxígeno y después asiste al niño, que se supone que es una persona completamente vulnerable y dependiente de uno para poder garantizar su integridad y su seguridad. Pero lo que te enseñan es que primero tienes que cuidarte tú y asegurarte que tú estás bien y después puedes cuidar al otro.
Esto es fundamental. O sea, y yo lo he aprendido estudiando las enseñanzas de Jesucristo en el Evangelio según San Mateo. O sea, está ahí y yo lo he aprendido justamente ahí. Claro que sí, por supuesto que sí. Pues nos alegramos mucho que hayas tenido esta vivencia cristiana que te ha ayudado a hacer este tránsito, este paso, ¿no? Hoy eres una persona feliz con tu orientación sexual y con tu creencia religiosa. Mira, sí, o sea, yo no sé si te podría decir feliz, porque ya te decía antes que el concepto de felicidad es algo que lo tienes como objetivo, que va como que algo que hay que alcanzar. Yo te diría que soy pleno, yo te diría que soy una persona plena, en el sentido de que estoy muy a gusto con quién soy y muy a gusto con lo que yo creo, con mi espiritualidad. Fíjate que ya no tanto con la religión, antes te comentaba que bueno, pues yo he crecido en la iglesia mormona, pero ahora mismo no practico. Lo que sí que me quedo es con esa cultura mormona, con ese aprendizaje, con esas creencias, y eso es lo que yo sostengo, mantengo y me gusta, ¿no? Lo sigo teniendo. Y con eso soy una persona plena, porque también he aprendido a integrar quién soy yo de acuerdo a mi orientación sexual. O sea, por supuesto que esto es un camino que yo creo que va a durar toda mi vida, en mi caso, y yo creo que en el caso de la mayoría de las personas. O sea, esto es un camino de aceptación que en términos generales uno llega a un punto en el que sí, que se acepta a sí mismo, que lo integra y que puede vivir una vida plena. Y yo te puedo hablar de mi caso porque pues me estás preguntando a mí. Yo te diré que yo vivo esa vida plena porque entiendo que eso es lo que yo acepté y lo que yo estoy integrando, y que a veces, pues todavía aparecen esas creencias, esos miedos, esos rechazos hacia mí mismo, hacia quién soy, pero luego me recuerdo a mí mismo que en realidad todo eso que soy es lo que tengo que integrar para conformar esa identidad que representa quién soy yo, con todo el valor que tengo. Y por supuesto, sí, entiendo que sí, que soy una persona plena con aspiración a ser feliz. Manuel, hermoso testimonio en esta semana de la salida del armario, ¿sí? Hermoso testimonio. Permíteme, ¿sí? Porque yo siempre me olvido, permíteme que nos amemos un pelín a nosotros, a la sección de espiritualidad de Kogan, y que hable sobre nuestras redes sociales. Nos encuentran en Twitter como @KoganEspiritual y en Facebook como sección espiritualidad Kogan. También nuestro correo electrónico es espiritualidad@kogan.es. Y ahora volvemos a invitar, digamos, a las personas mormonas que pertenezcan al colectivo LGTB+, o a familiares o a amigos que quieran hacer contacto, pues con Afirmación Santos de los Últimos Días, que eso es lo que significa SUD. ¿Sí? La página web es affirmation.org/es, y principalmente para el territorio español está la página de Facebook Afirmación España, Mormones LGTB, Familias y Amigos. Sí, que escribiendo allí, pidiendo orientación, pidiendo una consulta, pues os derivarán a Manuel Contreras. ¿Es así? Así es, correcto. Y bueno, pues para cualquier persona, si me permites, te puedo compartir mi correo electrónico para que el personal, para que puedan contactar conmigo, no importa a quién. Pues con muchísimo gusto estaré ahí para ayudarles en lo que sea. Y mi correo es mi nombre, manuel.contreras@mc-psicología.com. Ahí me pueden encontrar. Muy bien, muy bien. Esperemos que realmente, bueno, nosotros ya sabéis que vamos a hacer, hacemos distribución dentro de las redes, de todas las actividades que hacemos, así que con mucho placer vamos a hacer una distribución de esta entrevista para que llegue a ese colectivo mínimo del colectivo mínimo ¿no? Aquí en España, ¿no? Como comentabas antes, ¿no? Que los mormones, dentro de esta generalidad cristiana, católica y cristiana evangélica, pues es una minoría dentro de la minoría. Entonces, para que llegue
bueno, para que todas las personas con esta creencia sepan bueno, que tienen este lugar de pertenencia, ¿sí? De consuelo también, de escucha bueno, y de liberación, ¿no? Realmente esta entrevista en esta semana de salida del armario, pues es fantástica. ¿Sí? Yo te agradezco muchísimo, Norberto. Quiero agradecerte justo este espacio que nos das, porque a pesar de que somos esa minoría tan chiquitita y que parece que somos un puntito, hay una película de estas de animación que me gusta muchísimo, que se llama Horton, no sé si la conoces, pero habla justamente de un universo que es un elefante que es gigantesco y que todo esto, pero que realmente se va a un mundo que es minúsculo y que también se hace un universo. Bueno, pues habla un poco de todo esto, ¿no? Es muy bonito, tiene ese mensaje de que uno tiene un universo, pero realmente es como una motita de polvo en una galaxia gigantesca, ¿no? Te quiero agradecer muchísimo este espacio que nos has concedido desde Kogan Televisión y bueno, pues por supuesto un gusto pues cualquier cosa ya sabes dónde estamos, ya sabes dónde puedes encontrarnos. Muchas gracias. Pues podemos encontrarte en la página de Facebook Afirmación España, Mormones LGTB, Familias y Amigos. Muchísimas gracias, Manuel. Bueno, vamos a despedirnos de las personas que nos han estado viendo y para todos los creyentes y espirituales del colectivo LGTB+, desde la sección de espiritualidad de Kogan, en esta semana de la salida del armario, pues os deseamos que la verdad os haga libres. Gracias, Manuel. Gracias a ti. Quédate un minutillo más que nos despedimos en privado. Muchas gracias a todos los que nos han visto y recuerden conectarse para pedir más información en Afirmación Santos de los Últimos Días. Gracias.